Querido Señor, alabamos tu nombre por poder juntarnos, reunirnos a estudiar tu palabra. Te invitamos, Padre eterno, que tú seas el que nos hables. Estamos estudiando, Señor, acerca del espíritu de profecía, viendo, Padre, las marcas que identifican a un verdadero profeta. Y queremos pedir, Señor, que nos des entendimiento, que podamos, Señor, comprender y poner en práctica aquello que aprendamos y nos lleves a apreciar profundamente, Señor, el ministerio de Elena de White en nuestro medio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada comenzamos a ver la primera parte del tema en cuanto a las marcas que identifican a un verdadero profeta, las pruebas que debemos someter a un profeta para saber si es verdadero o falso. Van a levantar falsos profetas, dice la Biblia, en el tiempo del fin, muchos de ellos. Y dentro del pueblo se van a levantar falsos profetas que sus mensajes van a llevar a la violación de la ley de Dios. Va a haber mucha maldad dentro del pueblo. Y eso está ocurriendo. El libertinaje que existe dentro del pueblo, el abandono de las reglas que Dios nos ha dado de vida, la falta de pureza que existe, ¿cómo se llama? El crecimiento en el adulterio, en la fornicación, y todas aquellas cosas son marca del hecho de que falsas enseñanzas han entrado dentro del pueblo de Dios y el pueblo los ha escuchado, y como son enseñanzas que tienden a darnos lindos sentimientos y pareciera que, uy, esto es tan bonito, entonces el pueblo se somete a aquello, abandona su fidelidad a Dios y se crea un libertinaje dentro del pueblo que trae maldad, la violación de la ley de Dios. Y la Biblia nos dijo que eso iba a ocurrir, y a medida nos acercamos más al fin, va a ocurrir más y más. Ok, las 6 marcas que hemos estudiado, hay 11 marcas que yo tengo, que yo he encontrado. Son: un verdadero profeta exalta a Cristo. Esa es la primera marca y la marca más importante. El verdadero profeta va a dedicar su vida y su mensaje a exaltar a Cristo y a traer a seres humanos a Jesús. Y es imposible, por supuesto, leer los escritos de Elena de White y no ver cómo ella exalta a Cristo. Ella amaba a Jesús de todo corazón. Era su mejor amigo, su salvador. Marca número 2, un verdadero profeta proclamará la divinidad y la encarnación de Jesús. Va a proclamar la divinidad y la encarnación de Jesús. Tercero, un verdadero profeta habla el mensaje divino, no habla lo que a ellos piensan, lo que a ellos les ocurre. Ellos hablan, comunican aquello que Dios les ha otorgado, la palabra de Dios. Y la cuarta marca, un verdadero profeta exalta la ley de Dios y llama al pueblo a la obediencia de aquella ley. Y si ustedes han leído los escritos de Elena de White, no toma mucho tiempo para darse cuenta el énfasis que ella le da a la ley de Dios y el llamado constante en sus escritos a la obediencia, a una vida de obediencia y sumisión a aquella ley. La quinta marca, el mensaje de un verdadero profeta estará de acuerdo con los mensajes de otros profetas verdaderos que vinieron antes que ellos. En este caso, los mensajes del espíritu de profecía, los escritos de Elena de White, han de estar de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Si ella contradice, si ella se opone a las Sagradas Escrituras, entonces Elena de White es encontrada profeta falsa, porque la Biblia es, o los mensajes de profetas anteriores, es el medio a través del cual se prueba un nuevo profeta, no es lo opuesto.
Pero una vez que el profeta es encontrado verdadero, entonces aquel profeta, sus mensajes son unidos a aquellos mensajes de los profetas anteriores. No se los ve como en competencia, como uno superior a otro. Por ejemplo, viene Ezequiel o Daniel de primera, por supuesto, sus mensajes van a ser probados por los mensajes de los escritos de Moisés, que son la autoridad por lo cual se prueba todo profeta, y los mensajes de Isaías, y los mensajes de Zacarías, y los mensajes de todos los profetas que han venido y han sido aceptados como verdaderos profetas, ahora se usan para probar a los nuevos profetas. Pero cuando el profeta nuevo es encontrado como verdadero profeta, ahora entonces sus mensajes son aceptados como de tanta autoridad como aquellos que vinieron antes que él. Dentro de la iglesia adventista hay un pensamiento de que debemos estar constantemente probando a Elena de White. Y eso no puede ser. O Elena de White es una profeta verdadera, y si es profeta verdadera, entonces se la ha de aceptar como teniendo tanta autoridad. Sus mensajes son de tanta autoridad como los mensajes de las Sagradas Escrituras, pero su papel es distinto. El objetivo de su ministerio es distinto al del profeta de las Sagradas Escrituras. Ella no nos fue enviada para reemplazar la Biblia, para sobrepasarla. Ella nos fue enviada para llevarnos a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, nuestros mensajes han de ser presentados por la Biblia, no por el espíritu de profecía. Pero eso no quiere decir que nosotros no aceptamos como autoritativo los mensajes de Elena de White. Tienen tanta autoridad como la Biblia, porque ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, si ella no es encontrada como verdadera profeta, entonces falsa profeta, de ser rechazada. No hay camino medio. No hay que, bueno, en algunas cosas ella fue y en otras cosas no fue. Y que no, eso no existe. O es verdadero profeta y se acepta sus mensajes como mensajes divinos, o no es verdadera profeta, es una profeta falsa y se rechaza. Pero no puede ser de que en cada generación nosotros sigamos probando como que ella fuera, no tenemos que reencontrar si es verdadera profeta. No. A Isaías no le hicieron eso, a Jeremías no le hicieron eso, a Daniel, a Ezequiel no le hicieron eso. Una vez que fueron aceptados como verdaderos profetas, ahora fueron aceptados y cada generación luego los acepta como verdadero profeta. A Elena de White como que siempre se la tiene en un pendiente para ver si es verdadera profeta. No puede ser eso. Una vez que se ha encontrado y se la ha probado fielmente, entonces si es verdadera profeta, se le acepta sus mensajes como mensajes de Dios y son mensajes autoritativos. Si rechazamos sus mensajes, nos perdemos porque estamos rechazando la palabra de Dios. Muy bien. Y el último punto que vimos, que las profecías, las predicciones de un verdadero profeta, si no son condicionales, se van a cumplir 100%. Elena de White no dio muchas predicciones cuando uno compara lo que ella escribió. Ella escribió en cuanto a la vida familiar, ella escribió en cuanto a la educación, ella escribió en cuanto a la salud, ella escribió en cuanto a la vida de la iglesia, la vida espiritual, escribió en cuanto a la historia, escribió comentarios bíblicos, millones de páginas. Es la escritora más ávida en la historia de este mundo. No hay otra mujer que haya sobrepasado la cantidad de escritos que Elena de White produjo. Y hemos de recordarnos de que Elena de White tenía tan solo 3 años de educación formal. Es increíble. Y la calidad de sus escritos a medida ella maduró
el libro El deseado de todas las gentes es una obra de arte. Es una obra de arte. Es considerado el libro mundialmente, es considerado el libro más hermoso en cuanto a la vida de Cristo, y lo es. Pero ella escribió, por ejemplo, en las áreas de la salud, ella le habló a los representantes del gobierno. Ella era, en sus días, ella era considerada una autoridad en la salud y era buscada para que le hablara a público. Esa fue la área donde ella fue más conocida en su influencia en cuanto a la temperancia y la salud. La palabra temperancia era en cuanto al asunto del alcohol, que era la droga de aquellos días, y su oposición a aquello, su posición en cuanto a la liberación de los esclavos. Y todo aquello fue una mujer que influenció mucho los Estados Unidos en su vida, mucho. Entonces, el punto 6, pero en cuanto a profecías, ella dio algunas profecías, por ejemplo, el levantamiento de los Estados Unidos a llegar a ser una gran nación. Cuando ella escribió aquellas cosas, Estados Unidos era una nación insignificante, se podría decir, en cuanto a los restos de los poderes del mundo, una nación pequeña. Y sin embargo, ella escribió que iba a llegar a controlar el mundo, y eso lo vemos nosotros. Y más aún, quedan cosas que Estados Unidos ha de cumplir y que han de pasar dentro de Estados Unidos que ella ha escrito que aún no se cumplen. El levantamiento del espiritismo moderno y cómo iba a llegar eventualmente a ser algo mundial. Y lo vemos hoy día a través de las películas, ¿cómo se llama? El espiritismo moderno. Ella predijo la guerra de la secesión en los Estados Unidos y cómo iba a durar mucho y que muchos iban a morir y adventistas iban a morir en ella. Ella lo predijo con lujo de detalles y se cumplió exactamente como ella lo predijo. Así que sus profecías fueron cumplidas. Ella dio algunas profecías que no se cumplieron porque eran profecías condicionales. Como lo mismo como el profeta Jonás, que predicó por 40 días que se iba a destruir Nínive, y Nínive no fue destruida, así que quedó como profeta mentiroso, pero no fue destruido porque se arrepintieron. Entonces era una profecía condicional. Muy bien. Vamos entonces al punto número 7. Un verdadero profeta es conocido por los frutos de su vida y de sus enseñanzas. Un verdadero profeta es conocido por los frutos. Y esto lo dijo Jesús. Vengan al libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, aquí tenemos algo bien difícil. Nosotros vemos a los falsos profetas como personas cristianas que aman a Dios. Por fuera son ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vamos a saber si son falsos profetas, si están tan bien camuflados? Bueno, el Señor Jesús nos dice: por sus frutos los conoceréis. La producción de frutos es un principio universal. Se manifiesta en la naturaleza. Tú plantas un arbolito y no sabes qué arbolito plantaste. Alguien te lo dio y te dijo son ciruelas. Y lo planta y esperas por ciruelas, pasan algún tiempo, el segundo, tercer año, y te produce manzanas. ¿Qué árboles? Es un manzano, pues. ¿Por qué? Porque te dio manzanas. No puedes seguirlo llamando ciruelo cuando te dio manzanas. Por su fruto lo conoces. Este es el principio
que Dios permitió que se llevara a cabo en el gran conflicto con Satanás. Al principio de aquel conflicto, cuando Satanás desarrolló la obra del pecado y del egoísmo, el universo no conocía cuáles eran los resultados de este nuevo principio en el universo. Entonces Dios le dio tiempo. Y el tiempo irrevocablemente iba a llevar que ambos reinos produjesen frutos. Y el universo iba a poder juzgar sabiamente cuál reino ellos desearían que reinara sobre ellos, basado en los frutos. Los frutos es algo que no se equivoca. Entonces Dios permite y hoy en día vemos los frutos del reino de Satanás. Y yo te pregunto, ¿te gustaría que Satanás reinara sobre ti por la eternidad? ¿Por qué no? Porque hemos visto sus frutos. Hemos experimentado los resultados del gobierno satánico. Nadie lo quiere, excepto los que están engañados. Pero el universo entero ha rechazado a Satanás. Pero hubo un tiempo que el universo tenía simpatías por Lucifer. Y esas simpatías perduraron hasta la cruz. Cuando él crucificó a Cristo, entonces las simpatías del universo se cerraron totalmente hacia Lucifer. Entonces, cuando hay confusión, cuando algo no se entiende, cuando no se ve claramente, dale tiempo al tiempo y permite que produzca frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, esa es una ley dada por Dios. Es imposible que un profeta mentiroso, un profeta falso dé buenos frutos. Tarde o temprano lo vas a conocer, ya sea por su vida, porque en su vida hay condiciones que van en contra de la ley de Dios y los mensajes divinos dados por otros profetas, o el fruto de sus enseñanzas. El fruto de la enseñanza de este profeta crea situaciones que llevan al pueblo a la desobediencia, al libertinaje, al abandono de los principios divinos y de la obediencia. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí vamos a ver un ejemplo de los frutos de un falso profeta. Viene en el próximo versículo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, hacedores de maldad, esa frase, en el original quiere decir, vosotros que violáis la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es esta gente ha sido engañada? ¿Ha sido engañada por quién? Por los falsos profetas. ¿Y cuál es el engaño? Ellos creen que son cristianos. ¿Y cómo creen que son cristianos? Porque echan fuera demonios, porque profetizan y hacen grandes cosas por Dios. Han sido engañados porque la verdadera prueba de un verdadero cristiano es si él conoce a Cristo y lo obedece. El conocer a Cristo es tener una vida de intimidad con Cristo, vivir íntimamente con Jesús. Y esa vida de intimidad me lleva a hacer la voluntad de Dios, que es vivir en obediencia a sus mandamientos. Pero los falsos profetas le llevan a esta gente, le enseñan a esta gente las enseñanzas del falso profeta, lleva a esta gente a creer que ellos pueden ser cristianos y son cristianos porque hacen milagros y predican y echan fuera demonios, viviendo una vida de desobediencia. Ahí se encuentran los frutos de un falso profeta.
Cuando la enseñanza de un pastor, de profesores, ya sea de quien sea, lleva a la desobediencia, al libertinaje, a bajar la importancia de la ley de Dios, es falsa enseñanza. Por supuesto, está el otro extremo, enseñanza que lleva al farisaísmo, a la, ¿cómo se llama?, al legalismo. Eso también es falsa, hay una enseñanza de falsos maestros. En el libro de Mateo 24 encontramos lo mismo. Mateo 24 encontramos exactamente lo mismo dado por Jesús. En el capítulo 24, el Señor Jesús dice en el versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es dentro de la iglesia. Y versículo 12 dice, miren el resultado de las enseñanzas del falso profeta. Dice, y por haberse multiplicado la maldad. Esa frase es exactamente la misma frase que se encuentra en Mateo 7, donde el Señor dice, apartaos de mí vosotros que obráis la maldad. La voy a leer bien aquí. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa frase, hacedores de maldad, es exactamente la misma frase donde dice aquí en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, es exactamente la misma frase, es la violación de la ley de Dios. Así que las enseñanzas del falso profeta llevan a un auge de la violación de la ley de Dios, desobediencia a la ley de Dios dentro del pueblo de Dios. Cuando uno lee los escritos de Elena de White, es exactamente lo opuesto. Hay un llamado constante dentro del espíritu de los mensajes del espíritu de profecía a la fidelidad a Dios, vivir una vida de obediencia, la importancia de la ley de Dios. Eso está siendo constantemente exaltado y mostrado dentro del espíritu de profecía. Es por eso que sabemos que ella es un verdadero profeta, es una de las marcas de ello. Sus enseñanzas llevan a la santidad, sus enseñanzas llevan a la obediencia, sus enseñanzas nos ahincan a que nosotros crezcamos en la imagen de Jesús, que desarrollemos un carácter perfecto, que abandonemos el mundo, que dejemos las cosas del mundo, el amor del mundo, las modas, en todo aspecto de la vida. Esto se manifiesta tan claramente dentro de los escritos de Elena de White. Eso es parte del fruto, de los frutos, de sus enseñanzas. Si tú sigues las enseñanzas del espíritu de profecía, vas a ser una persona que vas a caminar muy cerca de Jesús y vas a odiar el pecado. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 23. Estamos viendo el séptimo punto, la séptima marca, que es que un verdadero profeta es conocido por los frutos de su vida y de sus enseñanzas. Jeremías 23, 13 al 16. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les daré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Se fijan aquí que los profetas falsos tienden a vivir una vida de cierto modo? Cuando uno ve los profetas pentecostales, carismáticos,
parecieran que son tan increíbles y se llenan la boca de hablando cosas y parecieran que hacen milagros y sanan a los enfermos. Y muchos adventistas, aquí yo tenía en una de mis iglesias, tenía varios miembros que antes que yo llegara a la iglesia habían caído por el asunto de estos profetas pentecostales carismáticos. Y dentro de la iglesia adventista se levantó un movimiento, estos muchos años atrás, muy carismático, y tanto que en sus reuniones caía oro del cielo y se les manifestaba oro en las palmas de sus manos y se les llenaban las cavidades de los dientes donde tenían tapaduras normales. Durante la reunión parecían todas de oro. Uy, un tremendo. Eso fue el principio de los 2000. Yo estaba recién comenzando el ministerio. Y me mandaron a esa iglesia a mí y el Señor sacó a algunos de ellos de este movimiento, pero hubieron unos que nunca se pudieron recuperar. Benny Hinn, por ejemplo, amaban a Benny Hinn, era como un tremendo profeta, y resulta que Benny Hinn ha vivido una vida inmoral, era drogadicto, engañoso, es como se llama, ladrón, mentiroso, y sin embargo muchos lo creen que es un verdadero profeta por sus manifestaciones y lo que dice, pero resulta que el fruto de la vida no va de acuerdo a la ley de Dios. No va de acuerdo a la ley de Dios. Crea libertinaje en la manera de pensar, en la manera de ser. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versículos 22 al 23. Estamos viendo cómo aquí los profetas verdaderos identifican a los profetas falsos. 22 al 23. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí está el profeta falso. El mensaje del profeta falso fortalece al impío y como debilita al justo. Y pasa a veces así, ¿no? Dentro de la iglesia a veces se predican mensajes que le hacen sentir al que está en pecado como que es acepto ante Dios y que no hay problema y que todo está bien. Y al justo, al que vive una vida de amor a Dios, de obediencia, se lo hace sentir como fanático, como extremista, como que ¿cómo se llama? Y se lo ve con ojos raros. Mensajes falsos, pues. Capítulo 22 del mismo Ezequiel. Capítulo 22, versículos 23 y 24. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, capítulo 22 es, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con... No, este no es el capítulo, lo tengo ahí. Vamos al versículos 28 y 29, veamos si está correcto. Profetas, dice el versículo 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Se fijan que los profetas falsos predican un mensaje que llevan al pueblo a vivir una vida de rebelión y maldad? De rebelión y maldad. ¿Por qué es que hay tanta rebelión, tanta inmoralidad, tanta violación de la ley de Dios dentro del pueblo adventista? Es porque los mensajes están llevando a aquello. Los pastores están predicando mensajes falsos, están predicando una justificación por la fe falsa, que se centra tan solo en el perdón, y básicamente le dan autoridad al pueblo que siga pecando. Le enseñan que no hay victoria sobre el pecado hasta que Cristo venga. Vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Escuché yo a un evangelista hace poco diciéndole
a la gente que van a seguir pecando, así que no se preocupen cuando pequen, van a seguir pecando hasta que Cristo venga. Y entonces el Señor nos va a dar la libertad del pecado. Falso mensaje, mentira. Es un falso profeta, está predicando un mensaje que le da autoridad al pueblo a seguir pecando y se sienten aceptos por Dios, como que Dios acepta el pecado. No existe tal cosa. El mensaje del universalismo, que Dios nos salva a todos, no importa lo que pase, que al final somos todos salvos, también enseña exactamente lo mismo. Sigue pecando, no importa lo que hagas. Tú puedes matar, adulterar, violar, puedes hacer lo que sea. Al final vas a ser salvo de todos modos. Entonces son mensajes que el fruto lleva al libertinaje, a la desobediencia, a la rebelión. En los escritos de Elena de White uno encuentra exactamente lo opuesto. Un llamado constante a la obediencia, a la fidelidad, a la entrega propia, al abandono del yo. Constantemente, constantemente, hermanos. Vamos a Miqueas, capítulo 3, versículo 11. Miqueas, capítulo 3, versículo 11. Estoy haciendo énfasis en esto, hermanos, porque nosotros estamos viviendo el ataque de un falso profeta. Como lo dice el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Entonces, tristemente, nuestros líderes han sido engañados. Nuestros pastores, muchos, no todos, pero muchos de ellos han sido engañados por una teología falsa, que es la teología que viene del falso profeta. Es la misma teología que engañó al protestantismo y lo llevó a abandonar su fidelidad a la ley de Dios y a Dios mismo y lo volvió un falso profeta. Entonces esa teología está siendo vendida en nuestros seminarios, en nuestros lugares de entrenamiento teológico a nuestros pastores y ellos lo enseñan luego a la iglesia y el resultado es que hay abandono del adventismo. Nuestra iglesia, nuestros miembros no conocen el adventismo, no conocen nuestro mensaje, no saben lo que significa ser un adventista, no saben lo que quiere, la diferencia entre el pueblo adventista y los demás y las demás denominaciones. No conocemos el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque hay una falsa teología que ha sido enseñada por un falso profeta. Miqueas 3:11 dice así: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Sus profetas adivinan por dinero, aman la usura, aman están enamorados del dinero. Por eso cayó Balaam. El profeta Balaam cayó por amor al dinero. Y el profeta falso en el libro de Apocalipsis cae también por la usura, por amor al dinero. Uno ve a estos profetas carismáticos, andan todos vestidos con joyas y vuelan en sus propios aviones y tienen mansiones, manejan autos carísimos, se visten de la ropa más cara. Y sin embargo se llaman verdaderos profetas, aman el dinero y eso es lo que los lleva a tratar de ser pastores y profetas, porque saben que es una manera muy fácil de obtener dinero. Y dentro de la iglesia se ve muchas veces lo mismo. Entonces, aquí se encuentran las marcas de un profeta que que sus frutos no están de acuerdo a los principios bíblicos. Así que el séptimo punto era: un verdadero profeta es conocido por los frutos de su vida y por sus enseñanzas. Nosotros nosotros en inglés tenemos un récord de la vida de Elena de White en su biografía de 70 años. Cómo ella fue como madre, como esposa, como vecina, cómo ella fue como miembro de iglesia. En cada aspecto de la vida nosotros tenemos un récord, porque ella dejó escrita y tenemos testigos que dejaron escritos a lo que ellos pensaban de Elena de White. 70 años nadie puede engañar, hermanos. Tú podrás engañar por 10 años, pero por 70 años no puedes engañar. Tu vida, 70 años, cuando has vivido tu vida en forma pública, tarde o temprano, van a salir los frutos de aquella vida.
Y los frutos de Elena de White están manifestados. Yo acabo de leer un libro que es la historia de cómo comenzó la obra de Dios en Currumbin. Currumbin es el pueblito donde se encuentra el colegio de Avondale. Y fue Elena de White que lo estableció. Ella, a través de una visión, Dios le mostró que debieran comprar ese terreno. Y Dios le mostró que iba a ser un terreno muy, muy fértil, pero cuando vinieron a hacerle las pruebas al terreno, los expertos de aquellos días del gobierno dijeron que eso no tenía valor, que esa tierra no tenía valor ninguno, pero resulta que ella, y los líderes no querían comprarlo, pero ella dije, si ustedes no lo compran, entonces yo lo voy a comprar porque Dios ha dicho que este es el terreno que debemos comprar para el colegio. Y resulta que ese terreno se encontraba en un pueblo que era un pueblo de criminales. Habían varios hoteles donde iban a tomar, era un pueblo muy pobre y era un pueblo que estaba lleno de crimen. En menos de 10 años, a través de la influencia de nuestros obreros y especialmente de Elena de White, cambió totalmente. Dejó de haber violencia, se cerraron los hoteles, muchos se hicieron adventistas. ¿Y cómo fue que lo hicieron? Comenzaron a visitar a los enfermos, a los pobres. Ella, cuando iban a visitar a una familia pobre, ella le decía a su enfermera, cuando puedas, trata de tomar las medidas de los niños para hacerles ropa. Entonces venían, les hacían ropa y después volvían y les llevaban ropita nueva, y eso ganó el corazón de las familias en aquella área. De primera, que las familias no querían tener nada que ver con los adventistas, pero a medida se fueron sanando los enfermos, las enfermeras que Elena de White trajo, visitaban a los enfermos, les hacían remedios naturales, y tantos se salvaron, se sanaron, que a medida fueron pasando los años, el pueblo de Currumbin llegó a ser un pueblo modelo de lo que el evangelio puede hacer. Y esa historia se cuenta vez tras vez. Elena de White tenía casas grandes, a pesar de que era ella y su esposa, y luego murió el esposo, pero ella tenía casas grandes. ¿Por qué? Porque ella siempre en sus hogares tenían niños que habían adoptado. Ella tuvo 4 niños, 2 de los cuales se murieron en temprana edad, uno en la niñez, otro en la adolescencia. Pero ella fue madre a muchos niños que los crió, adoptados, niños huérfanos que venían a su hogar. Era conocida como una mujer feliz, una mujer que estaba constantemente cantando. Era un deleite trabajar con ella. Los años de su vejez. Por ejemplo, se encuentra la historia de un muchacho que en el pueblo vivía Elena de White en California, y en el pueblo ya estaba ella bien viejita. Había un muchacho que estaba bien enfermo y le dijeron, anda a ver a Elena de White, ella te va a enseñar cómo sanarte. Le dijeron en el pueblo, estaba ella rodeada mayormente por italianos. Y el muchacho un día se fue y encontró a Elena de White trabajando en el jardín. Y ella se levanta y le dice, oh, sí, sí, te estaba esperando, le dice, y lo llamó por nombre. El Señor ya le había mostrado que este muchacho iba a venir. Y sin que el muchacho le dijera, ella le dice, mira, tienes que hacer esto, 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 y te vas a sanar de tus problemas estomacales. Y el muchacho quedó como confundido, como queriendo decir, sí, pero ¿cómo puedo hacerlo yo? Entonces ella le dice, ¿te gustaría venir a trabajar, ayudar a mis cocineros para que aprendas a cocinar sanamente? Y él le dice, ya, claro, no hay problema. Entonces el muchacho comienza a venir a trabajar en la casa de Elena de White con los cocineros de su hogar, y comenzó a aprender la reforma pro salud. Pero no tan solo la reforma pro salud, él comenzó a aprender el mensaje adventista. Se relacionó en forma directa con la profeta. Y un día tuvieron que viajar a un lugar donde se estaba estableciendo, se había comprado un terreno, un lugar donde había mucha sequía, pero el Señor le había mostrado a Elena de White que había agua. Entonces fueron allá y el muchacho vino con ellos. Y él tenía como 16 años. Entonces cavaron un tremendo pozo. Y el hombre era dentista, el que estaba cavando el pozo, viene donde Elena de White y le dice, hermana White, le dice, hemos cavado y no hay agua. No hay agua. ¿Usted está segura que fue Dios que le dijo que había agua? Ella le dijo, siga cavando, porque Dios me dijo que habían ríos de agua.
Le dijo, bueno, si es porque creo en usted que sigo cavando, le dijo. Así que cavaron y de repente sale un grito y le dice, sáquennos, sáquennos, que hay un río de agua y se está llenando todo aquí de agua. Se quedaron todas las herramientas abajo. Y ese muchacho, el muchacho de 16 años, vio y escuchó. Él escuchó cuando Elena igual le dijo, Dios me mostró que habían ríos de agua. El pozo se llenó en minutos cuando se llegó a la fuente de agua, y ahí el muchacho se hizo adventista. Así que el fruto de su vida muestra que ella era una mujer que amaba a Dios de todo corazón y lo servía como verdadero profeta. Y el fruto de sus mensajes crean en la vida de aquellos que los toman y los obedecen una vida de santidad, un deseo de crecer en la imagen de Cristo, de vivir una vida de obediencia. Esa es la prueba más dura para un profeta. Esa es la prueba más dura, porque los frutos no mienten, o los frutos van a ser frutos de santidad o de desobediencia. No hay camino medio. El profeta tiene desafíos en su propia vida, es un ser humano, son defectuosos. Hay momentos que ellos flaquean en seguir su propia luz, pero cuando uno mira la dirección de la vida, o sobre 70 años, es imposible ser engañados, porque esa vida va a declarar obediencia o desobediencia. En el caso de Elena de White es una vida de obediencia, de total dedicación. Ella perdió 2 hijos por la muerte, siguió sirviendo al Señor. Nunca lo renegó, nunca lo abandonó. Perdió luego a su esposo por muerte. Y siguió siendo adelante, cuando incluso su esposo tuvo 3 apoplegias y quedó con problema un poco, su carácter cambió y se volvió muy dominante y comenzó él a tratar de gobernar lo que Elena de White escribía. ¿Saben ustedes lo que hizo la profeta? Se separó de él, porque ella le dijo, yo no puedo dejar que ningún ser humano influencie los mensajes que Dios me da. Ese era el nivel de su fidelidad, hermanos. Estuvo separada de su esposa como por 1 año, eventualmente se volvieron a juntar. Entonces se ve claramente en la vida de la profeta, una vida de absoluta dedicación, de amor a Cristo, un amor entrañable. Desde los 17 años hasta los 87 años, cuando murió, tenemos una vida, un ejemplo maravilloso que esta mujer dejó de fidelidad a Dios. Y el servicio a Dios, la obediencia a Dios maravillosa. Un ejemplo increíble. ¿Tenía defectos? Muchos, ella misma los reconoce. Si era ser humano, era como nosotros. Al profeta Elías, en el libro de Hebreos, mire cómo se habla al profeta Elías, se lo habla de él. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahí se encuentra el hecho de que el gran Elías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, era un hombre sujeto a pasiones. ¿Y flaqueó Elías? Flaqueó Elías, sí, se asustó de una mujer y arrancó, perdió su fe, quería morir. Y sin embargo, a pesar de todo ello, fue el profeta verdadero, porque es la dirección de su vida que muestra que él era profeta, los frutos de su vida. Lo mismo con Elena de White. Y en Elena de White no tenemos ejemplos donde ella haya abdicado como Elías, donde ella haya cometido un gran pecado como David. No tenemos ejemplos de esa magnitud, hermanos. Tenemos aquí y allá pequeñas cosas, que ella pierde el temperamento con su esposo y le escribe y le dice, perdóname por haberme enojado contigo, cosas así. Pero no, adulterio, apostasía. No hay ese tipo de ejemplos en la vida de Elena de White. Tenemos una mujer que por 70 años sirvió a Dios entrañablemente. Ella amaba y anhelaba ser como Jesús. Y a medida que pasan los años, vamos viendo la perfección de su carácter, el crecimiento en perfección y la hermosura del carácter de Cristo reflejada en ella. Muy bien, avanzamos un puro punto hoy día, pero está bien.
Quería hablar de eso porque esta prueba es la prueba más importante. Por sus frutos los conoceréis. Queridos amigos, cuando ustedes, si llega alguien, se levanta, oh, el Señor me dio visiones, sueños, no corran, déjenle tiempo. Comparen sus mensajes con los mensajes de la Biblia primero y del espíritu de profecía. Si parecen estar de acuerdo, déjenlo atrás de la mente, no corran. Permitan que los frutos se manifiesten. ¿Dan los frutos llevan a la fidelidad? ¿Es el profeta fiel él mismo? Vive una vida de dedicación y obediencia a Dios y llevan sus mensajes a la obediencia, a la dedicación, al amor de Dios. Nos llevan y nos ahincan a vivir una vida de total dedicación a Cristo. Ahora vamos a orar y nos vamos. Querido Dios, gracias por darnos el don de la profecía a través de tantos profetas, a través de las edades. Tú nos has comunicado los mensajes tan necesarios para ser salvos, para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos, Padre. Y lo has hecho a través de nuestra hermana Elena de White. Te agradecemos por su ministerio, Señor. Te agradecemos porque fue una mujer tan dedicada, que te amó de todo corazón, Señor, y dedicó toda su vida a tu servicio, Padre. Queremos pedir de que tú pongas en nuestro corazón amor por aquellos escritos que nos has dejado y que los escudriñemos, los leamos y los pongamos en práctica, Padre, que vivamos de acuerdo a la luz que nos has dado. Gracias, Señor. Bendícenos ahora al separarnos, guíanos, enséñanos, protégenos, Padre, hasta la próxima vez que nos veamos. Lo pedimos por Jesús. Amén.